Damos lectura a la réplica enviada por el doctor Juan Falconi Puig y ordenada por la Supercom. Quito, 21 de octubre de 2015, licenciado Gonzalo Rosero, Radiodemocracia, Quito, en referencia a réplica a las falsas declaraciones de Eduardo Valencia emitidas el 12 de marzo y 11 de agosto de 2015. De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de la Información y de la Comunicación en resolución del 6 de octubre de 2015 y dentro del término concedido para el efecto, remito por esta vía mi réplica a las falsas e injuriosas declaraciones emitidas en esa radioemisora por Eduardo Valencia el 12 de marzo y el 11 de agosto de 2015 respectivamente, que deberá ser leída de manera íntegra y completa. 1. Eduardo Valencia, aprovechando mi ausencia del país, ha hecho en esta radio falsas afirmaciones que cuando anteriormente lo llamé a confesión judicial no tuvo el coraje de contestar, limitándose a consultar ilegalmente papeles que le habían preparado para que eluda responder. Valencia ha hecho cobardemente absurdas acusaciones en mi contra que reto las pruebe documentadamente, así como yo probaré, pues eso sí es verdad, que fue el autor intelectual de la sucretización de los años 80, pues él emitió el informe favorable a aquella sucretización, por lo que se regalaron a dedo millones de dólares del Banco Central al haberlo obligado a asumir las pérdidas por el diferencial cambiario del sucre, que continuaba devaluándose aceleradamente con relación al dólar. Dineros regalados a quienes se habían obligado en dólares USA. Para mayor abundancia, adjunto fotocopia el informe de Valencia del 18 de junio de 1983, en el que consta su firma, así como fotocopia de las regulaciones de la Junta Monetaria 101-83 y 201-84. 2. En lo que respecta a sus declaraciones, es necesario aclarar, por respeto a la audiencia de esta emisora, que el tendencioso y tergiversado informe que en el 2007 Valencia manipuló y preparó desde la Corporación Financiera Nacional como presidente del directorio fue en su mayor parte sesgado y deliberadamente diminuto al no haber contemplado ni siquiera la comunicación e información que previamente el 25 de junio de 2007 Javier Espinosa y el suscrito remitimos a Valencia como presidente de la Comisión Investigadora de la Crisis Económico-Financiera. Ni tampoco la información entregada personalmente cuando fuimos recibidos en audiencia por la comisión en las oficinas de la CFN. Información que, en síntesis, explicaba varios puntos que luego no fueron considerados en el informe que emitió esa comisión, presidida y manipulada por Valencia, sobre los cuales éste ha declarado en esa radio con manifiesta tergiversación de los hechos, los antecedentes y los protagonistas. 3. En la referida comunicación del 25 de junio de 2007, dejamos constancia que el 24 de abril de 2007 voluntariamente nos habíamos presentado ante la comisión para colaborar con la investigación y que no obstante haber pedido toda la documentación sobre la materia, nunca nos fue entregada, como jamás tuvimos acceso a documentos, informes o evidencias que supuestamente recogería esa comisión manipulada por Valencia, y esta fue la razón de la renuncia a esa comisión del ilustre periodista Jorge Vivanco M. La investigación fue, pues, semisecreta, al menos respecto de algunas personas, y destacamos en su momento que hasta la Contraloría General del Estado convoca a funcionarios o exfuncionarios a participar en la lectura de los borradores de los exámenes que practica, lo que Valencia manejó para que no se haga en la comisión. 4. Señalamos en dicha comunicación que cualquier análisis sobre el decreto ejecutivo 1492 firmado por el presidente en 1999, que sería la base de Valencia para hacer las afirmaciones sobre el estado económico de la CFN, debían necesariamente considerar el momento que vivía el país y el estado de su economía en los años 1998-2000. Crecimiento del gasto público, incremento de la deuda pública como consecuencia de ese gasto, reducción del precio del petróleo a $7 americanos por barril, fenómeno del Niño y la mancha blanca afectando al sector camaronero, así como la guerra con Perú y, por supuesto, el feriado bancario de marzo de 1999, para mencionar los principales hechos por los cuales la CAF estableció un programa de rehabilitación del sector productivo ecuatoriano a fines del año 1995. 5. En este panorama, el decreto 1492 buscaba que los bancos que tenían congelados depósitos de sus clientes los apliquen para cancelar los créditos pendientes de los mismos clientes a quienes pretendían demandar para el pago de esos créditos, mientras mantenían sus dineros congelados. Era el absurdo que ese decreto pretendía corregir al tiempo de dar un respiro al sector productivo que Valencia deliberadamente omite explicar. Esto entendido que finalmente la CFN debía recuperar los valores que al sistema financiero descontaba. 6. El antecedente del decreto ejecutivo 1492 fue el decreto ejecutivo 685 de época anterior, que dispuso el congelamiento de fondos en el que nunca participamos. Además, Valencia conocía perfectamente que la iniciativa y primer borrador de ese decreto 1492 provino de la Superintendencia de Bancos.
paréntesis, no en el tiempo que yo ejercí esa función, cierra paréntesis, y que la CFN conoció ese proyecto con anterioridad a la expedición del decreto 1492, sobre el que había un informe de Pedro Delgado para su aplicación, como consta del memorándum número 1816-2 del 8 de noviembre de 1999, iniciativa que se explicó como idónea para la recuperación de la producción y empleo. De ahí que el artículo 6 de ese decreto 1492 dispuso textualmente que, abro comillas, la Corporación Financiera Nacional podrá canjear en la Agencia de Garantías de Depósitos los certificados de depósitos reprogramados, CEDRs, emitidos por los bancos en procedimiento de saneamiento por los bonos del Gobierno Nacional, en las condiciones mutuamente acordadas por el directorio de la Agencia de Garantías de Depósitos y de la CFN, cierro comillas. La operación era de claridad meridiana. Con esos bonos de la CFN debía realizar una compensación de pasivos con el Ministerio de Economía y Finanzas para que éste, a su vez, pague los créditos que la CFN mantenía con el exterior que recuperaría de los bancos privados. De ahí que, analizando el impacto del decreto 1492 en la CFN, en memorándum número FI-UN-1816-2 del 8 de noviembre de 1999, el gerente de finanzas de esa institución señaló dos conclusiones. Primera, en la medida en que el proyecto tenga éxito, la situación patrimonial mejorará debido a la reversión de previsiones realizadas. Segunda, a fin de cuantificar en alguna medida lo expresado, se estima, por ejemplo, que si hasta diciembre del presente año se recupera con CDRs el 50% de los créditos vencidos, abro paréntesis, y por ende el 50% de los créditos que no devengan intereses, cierro paréntesis, el patrimonio institucional mejoraría en 40.5 millones, generando una relación patrimonio técnico ponderados por riesgo del 15.23%. El mismo informe subrayaba la necesidad que los CDRs sean utilizados para cancelar obligaciones con organismos financieros del exterior. 7. La situación financiera de la CFN ya presentaba problemas antes del decreto 1492, como consta del informe presentado por la Gerencia de Riesgos el 19 de marzo de 1998 en memorándum RI 3736. Entonces, lo que habría que establecer es qué funcionarios otorgaron los créditos señalados en ese informe. En síntesis, el decreto 1492 permitiría a la CFN recuperar su índice de solvencia y continuar operando. Si en su aplicación hubo fallas y o desvíos, hay que señalar quiénes fueron los responsables, amigos de Valencia, que por ello nunca ha mencionado. 8. Valencia sabe que cuando asumí la Secretaría de la Producción y la presidencia del directorio de la CFN, ese decreto 1492 que tantas veces menciona estaba ya preparado. Como se sabe también perfectamente que nada tuve ni tengo que ver con Pedro Delgado, más allá de la coincidencia en una institución pública en la que él ya estaba trabajando. 9. Con esto se comprueba que todos los comentarios de Valencia sobre estos temas son perversamente tergiversados, con el agravante que fue él quien sistemáticamente negó la información y documentación que supuestamente estudiaban, a quienes la solicitamos para comentarla y analizarla con seriedad. En ello insistimos mediante comunicación del 25 de julio de 2007 que, junto con la del 25 de junio de 2007, acompañamos con anexos 1 y 2 respectivamente. 10. Ahora cabe preguntar, y muy particularmente para que la opinión pública lo conozca, tanto más que, abro comillas, cierro comillas, Eduardo, abro paréntesis, como en esa radio lo llama Gonzalo Rosero, cierro paréntesis, que se atribuye por sí y ante sí representar a la opinión pública, jamás ha dicho una sola palabra ni ha mencionado el caso de los accionistas de Finanbanco, causantes de más del 50% de la crisis bancaria, producto de los fraudes cometidos, pues no fue crisis que surgió de la, abro comillas, nada, cierro comillas. 11. Para recordar a la opinión pública que Valencia jamás ha representado, señalo que los ataques al presidente Correa vienen como represalia de los hermanos Isaías por incautación de más de 200 compañías que se les hizo en julio de 2008, mientras los presidentes anteriores guardaron el más encubridor silencio, y, en mi contra, desde la investigación y denuncia a la Fiscalía en junio del año 2000, antes de lo cual ya fugaron a Miami. Expliquen a esa opinión pública que tanto invocan por qué no han dicho una sola palabra de esos hechos. Nada más, nada menos, como decía Ortega y Gasset. 12. Más aún, resulta necesario preguntar a Valencia por qué no hizo nada para recuperar las acciones de propiedad de la CFN en el ingenio azucarero Astra, adquiridas por Roberto Isaías, disque en $200,000, en una rueda de bolsa amañada e ilegal, sin la obligatoria previa notificación al público, abro paréntesis, que tanto invoca Valencia, cierro paréntesis, mientras que a la época solo la planta industrial del ingenio Astra estaba avaluada en más de $52 millones, a lo que había que agregar 12,000 hectáreas de caña de azúcar, más equipo caminero y agrícola por varias decenas de millones de dólares, como por escrito se lo informé. $200,000 que terminó no pagando Isaías eran los que aproximadamente costaba una sola de las muchas volquetas de la compañía Astra. 13.
Y de igual manera llama la atención que Valencia no haya dicho nada de que fui yo como presidente del directorio de Astra, cuyas acciones eran propiedad de la CFN, quien en el gobierno de Rodrigo Borja ganó el juicio por el que Roberto Isaías quería apropiarse de la compañía y que luego en el siguiente gobierno se alzó con el ingenio Astra y la compañía entera, en perjuicio de la CFN, como se le informó a Valencia cuando presidió la CFN, no obstante que lo conocía. Como conocía que ni siquiera los $200,000 ofrecidos por las acciones de Astra los pagó Isaías de su bolsillo, obviamente que tampoco dice nada Valencia sobre el informe de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción sobre el caso Astra de marzo de 2002, presidida por el doctor Ramiro Larrea, mencionado por Valencia para pretender avalar su tendencioso y por él manipulado informe del 2007. 14. Llama a la atención su silencio sobre estos temas, así como su silencio sobre el caso Isaías Filambanco, que por sí solo representa más del 50% de esa crisis. Silencio cómplice o encubridor, pues denota los intereses ocultos y cuantiosos que sobre el tema de seguro tiene y pretende disimular. 15. Bajo estos términos, ejerzo mi derecho a la réplica advirtiendo a Valencia de las responsabilidades que sus falsas y maliciosas afirmaciones pueden acarrear, tanto a él como a los medios de comunicación que se presten como instrumento de acoso, escudándose en una supuesta libertad de expresión e información que no lo es de difamación, razón por la cual serían también responsables de los perjuicios ocasionados. 16. No está de más manifestar que me reservo el derecho de acudir personalmente a este medio de comunicación o remitir una nueva carta de réplica en caso de que el medio no proceda a dar lectura de esta nota de manera íntegra y completa. Para notificaciones señalo como información de contacto la siguiente: dirección de correo electrónico estudiofalconi@falconi-medio-gy.com. Teléfono 04 25 10 600. Dirección: Avenida 9 de Octubre, número 100 y Malecón, edificio La Previsora, piso 21, oficina 2102. Atentamente, doctor Juan Falconi Puig. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la